apenas estás empezando, ¿no? Y pues además digo, ya hay gente que puede ser que a los 50 también se replantee eso y también está bien, ¿no? Creo que ese es uno de los mensajes que socialmente como que seguimos reproduciendo, queremos todo tenerlo ya, ¿no? Y la verdad es que, pues, se vale equivocarse, ¿no? Y más vale rectificar el camino que quedarse en un lugar, ¿no? Reitero, pues que no en esta idea romántica de que, ay, que te haga feliz y todo es perfecto. Ay, siempre va a haber cosas que no nos gustan, ¿no? Pero sabemos cuando algo, pues realmente como que responde al sentido que le queremos dar a nuestra vida. Soy Mónica González Contró y esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada, estoy con Andy Vargas y hoy estamos muy contentos porque estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la doctora Mónica González Contró. Doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias de verdad y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que yo desde hace mucho, justo por Marius, por una amiga en común, ya había escuchado mucho de usted y pues queríamos hacer esta entrevista desde hace mucho. Entonces, como le comentaba, la idea es conocerla a usted como persona. Entonces nos vamos a ir un poquito atrás a Mónica de niña. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo fue que se fue encaminando al derecho? ¿Siempre quiso ser abogada? ¿Tuvo otras opciones? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo afortunadamente tuve una infancia muy feliz. Tengo 2 hermanos y una hermana. Y la verdad es que pues tuve una infancia como con mucha conexión con el campo, ¿no? Viví algún tiempo en Monterrey y estuve muy cerca de la vida rural de Coahuila, ¿no? Mi papá tiene un rancho en Coahuila. Entonces, pues eso fue como para mí siempre muy importante, ¿no? Y como que una impronta que se quedó en mí. Yo la verdad es que vengo de una familia donde hay muchos abogados y abogados, ¿no? Mi papá es abogado, 2 de los hermanos de mi papá son abogados, una tía. Entonces, para mí el derecho era pues un ámbito muy cotidiano. Pero pues yo quise estudiar muchísimas cosas antes que derecho. Y la verdad es que fue como una casualidad porque pues quería, durante toda la secundaria quise ser enfermera. Después pasé por psicología, maestra, antropología, también me interesaba muchísimo, todo en el área de las ciencias sociales y las humanidades, filosofía. Y de repente me encontré con que pues ya tenía que decidir qué era lo que tenía que estudiar y a pesar de que en mis exámenes vocacionales no había salido la carrera de Derecho, pues yo dije ya voy a entrar a estudiar Derecho. Y la verdad es que, bueno, no me arrepiento, pero eso no quiere decir que no haya tenido yo equivocaciones. Yo, cuando salí de la carrera, dije, a mí lo que me gusta y estaba absolutamente convencida que era el litigio y particularmente en materia civil. Cierto es que en la carrera todo el tema de derechos humanos, en términos más teóricos, me gustó muchísimo, ¿no? Y también por mi papá, ¿no? Como abogado, que también era un tema que tenía él siempre muy presente. Entonces, pero yo pues decidí litigar y ahí sí me di cuenta de que eso definitivamente no era lo mío, ¿no? Me parecía como muy monótono el ir a los tribunales. Fui pasante, en ese entonces copiábamos los acuerdos. ¿Es lo que decir, fue hasta salir de la carrera o en qué semestre más o menos? No, hasta salir de la carrera porque durante el tiempo en el que yo estaba estudiando, yo sobre todo, y de ahí viene mi línea de investigación, colaboré con organizaciones de sociedad civil y básicamente fomentando mucho como el servicio social, que tuviera el servicio social que por ley tienen que hacer las personas que acceden a la educación superior, que realmente tuviera un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Que cumpliera con la verdadera función, porque sabemos que el servicio social desde hace mucho tiempo también se ha convertido pues en ahora sí que en mano de obra gratuita para hacer todo tipo de cuestiones, ¿no? Cumplir horas. Cumplir horas, exactamente, desde sacar fotocopias, llevar café, ¿no? Incluso en las mismas universidades pues se hace el servicio social, pero no realmente en esta idea de redituar en una sociedad desigual por pues, la gran oportunidad que tenemos de haber accedido a la educación superior, ¿no? Y eso fue en el tiempo en el que yo estuve en la carrera y trabajé yo sobre todo con una organización que trabajaba con niñas y niños en situación de calle. Y ya después me dediqué al litigio,
Y ahí fue donde, no, definitivamente no me gustó. Para quienes son más jóvenes que nos están viendo, antes pues había que ir con una libretita y pasar por todos los tribunales y copiar todos los acuerdos que salían en las listas, ¿no? Se recibía temprano el boletín, en fin, era pues un trabajo muy artesanal. Ahí me di cuenta además que no me gustaba la confrontación, es decir, entre las partes, ¿no? Eso de tener que pues, pelear contra alguien. Y gracias pues a un profesor muy querido, al doctor Rodolfo Vázquez, pues él fue el que me sugirió que fuera a estudiar un doctorado, y además de que me ayudó a hacer mi tesis de licenciatura sobre el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, que surge pues de esta inquietud de yo haber trabajado con niñas y niños. Sucedió, pues hubo un incidente muy lamentable con los grupos, uno de los grupos con los que trabajábamos. Hubo un homicidio, ¿no? Pues de dos del mismo grupo en contra de un joven, ¿no? Del mismo grupo, o sea, que vivían en una casa abandonada. Entonces a mí me surgieron muchísimas preguntas, ¿no? De, bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo se les juzga? Porque pues había una característica, nosotros trabajábamos y conocíamos muy bien a estos jóvenes, pero ninguno usaba su nombre real, desde luego, no tenían identificación, no sabíamos cuál era su edad, ¿no? Porque habían salido de sus casas y entonces habían asumido una identidad distinta. Y a mí como que eso me confrontó mucho. Hice mi tesis de licenciatura dirigida por Rodolfo Vázquez sobre tema de derechos humanos de niñas y niños. Y entonces él me dijo, ve a estudiar un doctorado y sigue con esta investigación de tesis. Y entonces, bueno, me dieron una beca para irme a España por parte del CONACYT e hice el doctorado allá en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero además me encontré con una cosa muy interesante. A mí me gusta mucho la filosofía del derecho y yo lo que fui descubriendo a lo largo de la tesis es que el sistema jurídico ignora a las personas menores de edad, ¿no? O sea, los derechos humanos siempre tienen distintas fundamentaciones, ¿no? Desde las liberales, las igualitarias, y ninguno se hace cargo de que hay personas que están en una condición de minoría de edad, ¿no? Y entonces todo el mundo parte de esta autonomía, se privilegian mucho las libertades. Y entonces lo que yo intenté hacer en la tesis es construir una teoría que permitiera fundamentar y dotar de contenido a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, esa es la línea de investigación que he seguido yo pues desde que salí de la licenciatura y desde que hice el doctorado, y la que he seguido aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Y realmente pues descubrí eso como pues algo que me apasiona, ¿no? Esta posibilidad como de pensar, de analizar, pero también de proponer, pues esta mirada de los derechos humanos y de pues quienes han sido como ignorados y excluidos por el derecho. Ahí tengo varias preguntas de todo lo que nos platicó. Sí. Me voy a regresar un poquito. ¿Cuánto tiempo duró estas ganas de intentar en el litigio? O sea, ¿cuánto tiempo fue que probó y dijo, esto para mí no? Pues fueron como unos 3 años. Ah, bueno, sí fue tiempo suficiente. Sí, estuve litigando un buen tiempo. Sí, estuve, en total fueron como 5 años, ¿no? Que estuve en el litigio como intentando diversas, ¿no? vías. Trabajé en una organización contra la tortura y era litigio precisamente en materia penal contra la tortura, pero definitivamente dije, no, esto no es lo mío, ¿no? Y en la academia además, pues descubrí pues algo que sí realmente Pero algo que ahí creo que es muy importante, uno, que sí se probó bastante tiempo, ¿no? Y otra, que pues ya hay la comparación, ¿no? Porque hay quienes dicen, es que muchos de los de academia no conocen lo que es el litigio, nunca lo han probado. Pues ya está como bueno, ya probé los dos, me gustó, esto es lo que más me gustó. Y ahí regresando a la carrera, en el tiempo libre que había, ¿qué le gustaba hacer? ¿Cómo aprovechaba ese tiempo libre? Personalmente, ¿qué hobbies tenía? No sé, a lo mejor hacía algún deporte, alguna actividad fuera de la escuela. ¿Qué actividades tenía? Bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo leer y también todo el tema de contacto con la naturaleza, caminar me encanta. No soy deportista, pero sí me gusta mucho caminar en el campo y pues también todo tipo de actividades vinculadas también con el campo. Disfrutaba mucho pues a ir a este lugar, ¿no? que todavía tiene mi papá en Coahuila, que es un lugar que se llama El Oratorio, ¿no? que es en medio del desierto. Pero realmente me gustaba muchísimo eso. Y bueno, pues también trabajar y hacer actividades con niñas y niños, eso también era de mis actividades favoritas. Y también, bueno, debo decirlo que también siempre fui muy dramática, entonces me encantaba hacer obras de teatro
tanto en el contexto familiar, ¿no? Que mis tíos tenían muchísima paciencia en ver nuestras obras de teatro, pero también en la escuela, ¿no? Y incluso en algún momento pensé en estudiar teatro, pero bueno, no fue, ¿no? Pero he descubierto también, pues, que hay mucho de teatralidad cuando una hace, pues, da una clase, ¿no? O hace una conferencia, entonces la verdad que, pues, eso también está por ahí cubierto. A mí me gustaría preguntarte, en este contexto en el que viviste, en el que tuviste contacto con las infancias y lo que nos comentabas de este caso duro por el que pasaste, ¿cómo lidiabas con eso emocionalmente? Porque supongo que ver eso en contacto directo, pues sí tiene alguna carga. ¿Cómo hacías que eso no te afectara o no lo hicieras como personal? Esa es una pregunta muy interesante y yo creo que además es un desafío. En la organización en la que yo trabajaba, que era la Organización Pro Niños de la Calle, ¿no? Que sigue existiendo, tenían un esquema muy interesante y además me parece que muy adecuado. Nosotros sobre todo realizábamos las actividades los sábados toda la mañana, ¿no? Pero nos reuníamos todas las personas voluntarias a las 9 de la mañana y teníamos una sesión de acompañamiento con una psicóloga y un psicólogo. Y entonces ahí nos preguntaban cómo nos había ido y entonces íbamos contando y ellos nos ayudaban como a reflejar por qué pues, el contacto, alguna plática nos había movido, qué era lo que trataban también de decirnos, ¿no? Estos chavos y chavas en un lenguaje implícito, ¿no? Entonces, este espacio era importantísimo y a mí fue lo que me hizo como poder, en primer lugar, te da un espacio para no sentirte sola, ¿no? Decir, bueno, pues no solamente me pasó esto a mí, pero también para poder pues tener contención, ¿no? Desahogar de realidades muy duras, porque es, o sea, y sobre todo a mí, como que esto me confronta mucho, como tocar la injusticia como ¿no? En su corazón. Porque también, pues por cuestiones familiares y por cuestiones de inquietud personal, pues yo también he tenido mucho contacto y acercamiento con personas de comunidades indígenas, personas migrantes, ¿no? En el 94 estuve en campamentos civiles por la paz en Chiapas, ¿no? En la selva lacandona. Entonces, o sea, es muy importante justamente estos espacios de contención, porque si no hay estos espacios de contención, la violencia también violenta a las personas y genera violencia, ¿no? Esto mismo pasó, yo con un grupo de mujeres a campamentos civiles por la paz, pero como éramos un grupo, digamos, que nos conocíamos, todas las noches recogíamos el día, ¿no? Y entonces ello ayudaba mucho en un contexto, pues, de mucha violencia. Estábamos en un pueblo de verdad al que se llegaba a 2 horas caminando, ¿no? No se podía llegar en coche, y en donde había un campamento del ejército con presencia permanente, pues asediando a la comunidad permanentemente, ¿no? Entonces, el hecho de poder verbalizarlo y de poder sentirse acompañado ayuda a procesar estas cosas, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pues, de que es lugar común decir que el cuidador también necesita ser cuidado, pero todas estas labores que se hacen y que nos enfrentan a la violencia necesitan salir de alguna manera, porque si no, pues interiorizamos la violencia, ¿no? Sí, claro. Y hay un tema que me llama mucho la atención, como obviamente la defensa de los derechos humanos es algo complicado, ¿no? Porque siempre está ahí el tema de las vulneraciones y a veces uno pues lo sufre, lo vive. ¿Cómo lidia usted con la frustración? No solo en esos ámbitos, sino en general en su vida. ¿Cómo lidia usted con la frustración? Sabiendo que las cosas no dependen de mí, ¿no? O sea, yo creo que algo que hay que renunciar, ¿no? Es a pensar que esto es obra de una sola persona, que podemos hacerlo solas o solos, ¿no? Y que vamos a poder, ¿no? Ni siquiera tener un logro, es decir, es pensar como en la aportación que yo puedo hacer, ¿no? Y quedarme con esa. Y yo puedo hacer con otras y con otros, y esto es muy importante, ¿no? Y también para mí ha sido muy relevante en mi vida como el sentirme acompañada de otras personas. Yo siempre he tenido como grupos de referencia de amigos en donde se comparte la vida. No es con mis amigas ir a tomar café solamente para hablar de cualquier cosa, ¿no? Sino es como realmente compartir la vida. Y les quiero contar algo que es muy chistoso. Y tengo pues, grupos desde mixtos de mujeres y tal. Yo estudié el doctorado en España.
Y tengo dos amigas muy, muy cercanas, ¿no? Que están en una situación, pues las dos tienen hijos chiquitos, ¿no? Y entonces, pues no coincidimos en horarios, en nada. Entonces, nos mandamos mensajes de voz, que les decimos que son nuestros podcasts, porque duran cada uno 10 o 11 minutos. Entonces, es el nivel, digamos, como de profundidad, porque cada quien comparte su vida y son cosas tan cotidianas como, pues si hay problemas con la pareja, ¿no? Con los niños, si se enfermó, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta cuestiones como políticas de por quién voy a votar en las elecciones. Ellas obviamente votan allá, ¿no? Pero están al tanto y les damos seguimiento, el acontecer político. Y eso, pues es muy curioso, porque además llevamos pues muchos años así, en donde son mensajes de 15 minutos y donde nos vamos acompañando en la vida y eventualmente nos vemos, ¿no? En algún verano, Pero eso como de hacer equipo y de caminar junto a otras y otros, para mí ha sido como clave en la vida, ¿no? Y sentir pues que no depende solamente de mí y renunciar, yo creo que a esa pretensión como de control, ¿no? De trascendencia, pues podemos hacer en realidad muy poco, ¿no? Pero si juntamos como que todos los pocos y colaboramos, ¿no? Y pues sí, nada es definitivo tampoco en esta vida. Sí, pues de poco en poco se van llenando las cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta filosofía de vida porque creo que está muy padre como tener una red de apoyo y saber que hay gente que te apoya. ¿Recuerda alguna situación en su vida que haya sido el momento más complicado o que un momento que haya dicho a partir de aquí fue un parteaguas para que mi vida cambiara, mi forma de pensar cambiara, algo cambió, algo hizo que cambiara en mi vida? Pues sí, fue la época como más, la más dura y la más feliz de mi vida fue justamente cuando yo me fui al doctorado a España. Yo había tenido pues una relación, ¿no? Y pues no funcionó y justo en ese momento fue cuando yo me tuve que ir a España. Entonces yo llegué con una tristeza profundísima, ¿no? Porque pues claro, uno se tiene que replantear la vida cuando tiene un programa y de repente dices, ay, pues la base de este programa no está, ¿no? Y por azares del destino, ¿no? Por la coyuntura me fui a vivir a una residencia de estudiantes. Y ahí conocí justamente estas amigas, ¿no? Entonces, fue un parteaguas porque pues yo descubrí que la vida no se acaba ni con el peor de los fracasos, ¿no? Uno tiende pues a vivirlo como una cosa así, ¿no? Muy, pues muy totalizadora y en realidad no es así, ¿no? Y cuando estamos en estos momentos como de mucho dolor, ¿no? De mucho sufrimiento, de pérdida, porque además yo dije, pues yo, no tengo como un proyecto de vida en lo personal, pues también renuncié a mi trabajo. Dije, pues no tengo ni siquiera el doctorado, voy a empezar a estudiar, no tengo casa, no tengo nada, ¿no? Y en un país nuevo. En un país nuevo. Y entonces creo que eso nos da la oportunidad como de abrirnos, ¿no? A la, literalmente, y aunque suene cursi, a la belleza, decir, bueno, pues ¿qué puedo percibir, ¿no? Entonces para mí fue muy importante decir, bueno, sí puedo hacer un doctorado, ¿no? Tuve un tutor maravilloso, puedo hacer nuevas amistades, ¿no? Gente que me quiera, y puedo, no me gusta decir rehacer mi vida, porque pues mi vida no estaba deshecha, pero pues, replantear mi camino, ¿no? Y luego fue muy linda esa experiencia porque yo estaba como muy sensible, ¿no? Y además, pues el hecho de vivir en un país extranjero también le da una otra oportunidad de decir, no tiene los vínculos sociales ni los referentes, ¿no? Yo ahorita... Construir de cero, ¿no? Es construir de cero, pero además la experiencia es muy bonita porque la gente te aprecia por lo que eres, ¿no? Claro. No es referente de quién eres hija, dónde estudiaste, dónde has vivido, ¿no? A la gente le da igual, ¿no? Cuando está en otro país no le dice nada, ¿no? Todas estas cosas que pues pueden servir de referentes. Y entonces, pues las relaciones que yo por lo menos construí fueron relaciones como muy auténticas y muy desde el valor de la persona. Y luego también, pues regresé yo y claro, ¿no? Yo regresé a los 33 años y todo mundo, ¿no? Ya tenía hijos, ya estaba casado, ya tenía el despacho, una casa, el coche, no sé qué. Y yo regresé, pues después de una beca sin nada y también decía, Dios mío, me parecía yo que ya estaba viejísima para hacer cualquier cosa. Y también hoy me doy cuenta, ¿no? Y eso es un mensaje que yo siempre trato de transmitir, pues es que nunca es demasiado tarde y la verdad cada quien vive su proceso y va haciendo las elecciones y no hay que tener miedo a eso, ¿no? Porque nos podemos entonces quedar atrapados en un lugar que no nos gusta o que no es sano para nosotros, ¿no? Entonces creo que
Esa es como la enseñanza que yo aprendí, además de descubrir la vocación de los derechos de las niñas y los niños en la academia, ¿no? Eso fue así como para mí el mayor regalo. Regresando a México, ¿qué empezó a hacer? O sea, regresa, dice, no tengo nada. Que creo que a veces es bonito el decir, pues ya, ¿qué más puedo perder, no? Si no tengo nada, ¿qué más puedo perder? Eso es muy importante. Sí, intentar de todo y lo que... Pues algo va a pegar. Sí. Pero cuando regresa a México, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? O sea, antes de, como, pues, digo, de lo que estamos hoy en día, ¿no? Aquí en el instituto. Pero, ¿cómo fue tomando acciones? Bueno, regresé, además quiero decirles, a casa de mi mamá, porque claro, yo no tenía trabajo ya, o sea, los ahorros, entonces 33 años de a casa de mi mamá, ¿no? Lo cual pues agradezco mucho. Y entonces, bueno, empecé a dar clases en la Universidad Iberoamericana, ¿no? O sea, tenía un amigo allá, entonces pues, empecé a dar una materia y después un amigo, Pedro Salazar, ¿no? Que fue director antes que yo, que estaba ya aquí, me dijo, oye, pues no te latiría entrar a jurídicas, no hay nadie que trabaje este tema, digamos, desde el enfoque que tú le das. Vine a hablar con el entonces director, el doctor Diego Valadez, y me dijo, no, sí, adelante, perfecto. Y me abrió las puertas de aquí, ¿no? Y bueno, mientras también, estuve un tiempo en el que estuve concluyendo la tesis. Yo estuve en España 3 años y me regresé, pues ya nada más para hacer las conclusiones, la última revisión, y me titulé a los 6 meses. Pero así fue, como que todo se fue acomodando y se fue dando. Así es que eso también es como importante, no preocuparnos demasiado. Bueno, que luego, o sea, yo siento que pasa mucho ya que lo viviste, pero en el momento... No, claro. Estando en el Pues, ojo del huracán, pues, no. dificilísimo. Exactamente, pues imagínense ustedes que yo había regresado. De verdad, mis amigas ya tenían así como, ¿no? Hijos y una casa y todo, y yo regresé a casa de mi mamá, me compré pues un cochecito para transportarme, pero en realidad pues no tenía nada. Y ya sentía yo pues que se me había ido la vida, ¿no? Y ahora digo, pues con 33 años no se te ha ido la vida. No, sí, no, muchísimo. apenas estás empezando. Apenas estás empezando, ¿no? Y pues además digo, ya hay gente que puede ser que a los 50 también se replantee eso y también está bien, ¿no? Creo que ese es uno de los mensajes que socialmente como que seguimos reproduciendo, queremos todo tenerlo ya, ¿no? Y la verdad es que pues se vale equivocarse, ¿no? Y más vale rectificar el camino que quedarse en un lugar, ¿no? Reitero, pues que no en esta idea romántica de que, ay, que te haga feliz y todo es perfecto. Ay, siempre va a haber cosas que no nos gustan, ¿no? Pero sabemos cuando algo pues realmente como que responde al sentido que le queremos dar a nuestra vida. Claro. También tengo entendido que fuiste abogada general de la UNAM. ¿Cómo fue que llegaste a hacerlo y después de eso, cómo fue que llegaste a este instituto como ya la primera directora mujer? Pues la historia también, todo ha sido muy casual. Yo había sido secretaria académica de jurídicas y fue se dio la situación de que yo dejo la secretaria académica en diciembre, a ver si creo que es de 2014, y en 2015 se da un proceso de renovación de la rectoría y gana el rector Graue, que yo no intervine para nada en ese proceso, no conocía realmente a nadie, ¿no? Entonces, pues no me involucré en ir a apoyar personas. Y entonces el rector Graue tenía clarísimo que quería una abogada general mujer, ¿no? Eso no sabía, pues, el médico, ¿no? Y él sabía que quería una mujer. Y entonces le preguntó, pues, a 2 colegas de este instituto, cercanos, ¿no? Les preguntó, bueno, pues, ¿quiénes me recomendarían ustedes? ¿Algún nombre? Y los 2 me hicieron el enorme favor de dar mi nombre. Yo en un principio no quería, ¿no? Pero tengo una muy querida amiga, Silvia Canto, que feminista, y entonces alguna vez me dijo, es que las mujeres siempre estamos reclamando espacios de toma de decisiones, pero cuando nos ofrecen los puestos no los tomamos, ¿no? Porque nos da miedo, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Y a mí eso me resonó mucho y entonces fue un proceso muy rápido, ¿no? De unos cuantos días. Y entonces dije, bueno, le entro, ¿no? También quiero decir que mi pareja me apoyó muchísimo. Y entonces, pues me llamaron de la oficina del rector electo, que todavía no tomaba posesión. Pues fui a entrevistarme con él. Nos caímos muy bien, ¿no? O sea, tal cual hubo como esta química y entonces ya empecé yo a trabajar con el rector Graue, ¿no? Pero reitero, no lo conocía. Él tuvo una confianza enorme en mí y creo además que lo más...
fue un momento muy interesante para la universidad, ¿no? Porque estaban los movimientos feministas, ¿no? Todo el tema del empujar la agenda de género, colocar en el centro la violencia. Entonces, hubo oportunidad de construir muchísimas cosas en ese ámbito, ¿no? El rector fue muy abierto en todas esas propuestas, muy sensible a esa necesidad, y además tenía un equipo, reitero, ¿no? Pues las relaciones humanas, un equipo que yo no conocía a nadie, no nos conocíamos, pero nos hicimos realmente pues muy compañeros y muy amigos, y entonces pudimos como hacer muchas cosas acompañándonos mutuamente. Les cuento una anécdota del rector. El primer consejo universitario, que fue como un mes después de su toma de posesión, él nos invitó a cenar a su casa con nuestras parejas, ¿no? Entonces nos dijo, es que quiero que vayamos haciendo como un espíritu, como de familia, ¿no? Como conocernos. Como de equipo. Como de equipo. Y eso marcó, ¿no? Pues como un antecedente muy importante. Cuando alguien te abre las puertas de su casa, ¿no? Significa que te tiene mucha confianza. Y así lo hizo en su rectorado. Entonces, sí fue una experiencia, o sea, dura, ¿no? Porque, pues, la verdad es que la universidad es una institución enorme, con muchísimas complejidades, pero también profundamente satisfactoria. Y luego, ahora el instituto. Yo a los 5 años de ser abogada general, pues le dije al rector, le agradecí, le dije, ¿sabes qué? Me tocó el principio de la pandemia y le dije, estoy muy cansada, ¿no? Me habían tocado muchos cierres de planteles, ¿no? Incluso me había tocado ir a uno de ellos a hablar con las chicas, ¿no? Entonces le dije, estoy, o sea, muy cansada y creo que ya como que pues lo que tenía que dar ya lo di, ¿no? Él fue muy comprensivo, me dijo, bueno, pues adelante. Le dije, todavía queda tiempo para que la persona que entre pueda hacer nuevos proyectos. Regresé, me reincorporé a mis actividades académicas en plena pandemia y salió la convocatoria y yo pues decidí participar, ¿no? Y bueno, pues fue un proceso muy interesante, muy lindo, ¿no? Porque la verdad es que sí es un proceso competitivo como es natural, pero en realidad con mucho compañerismo, con muchas propuestas. Y pues tuve mucho apoyo de muchos colegas del instituto, ¿no? Y de un grupo además como de mujeres, sobre todo investigadoras muy jóvenes, que insistían mucho pues en que, digo, además del perfil, pues era importante que hubiera ya una mujer al frente del instituto y que habíamos pues mujeres que teníamos esa capacidad, ¿no? No era solamente una cuota de género, sino un tema de capacidad. Y fue realmente pues un proceso muy interesante, muy emocionante y pues, ¿no? La Junta de Gobierno me hizo el honor de designarme y pues ya llevo aquí casi 2 años. Y hoy en día, ¿qué le gusta hacer a Mónica en su tiempo libre? Que me imagino que no hay mucho porque esto es muy demandante, pero en el tiempo libre que hay, ¿cómo lo aprovechas? Bueno, me sigue gustando muchísimo leer, también escribir. Otra de las cosas que me encanta es cantar, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí con algunos un grupo de amigas y amigos. Otra cosa que es lo que más me gusta es pasar tiempo con mis sobrinas y mi sobrino, ¿no? O sea, los disfruto muchísimo. Hablar con ellos, ¿no? Bueno, jugar también con ellas, pero como que escucharlas me gusta muchísimo, ¿no? Y pues también, o sea, me sigue gustando mucho ir a caminar, ¿no? Cuando tengo oportunidad, pues salir a algún lugar como más natural y estar en la naturaleza, ¿no? Buenísimo, pues doctora, estamos llegando al final de este programa, entonces le voy a hacer las 5 preguntas que le comentaba. Son preguntas aleatorias que ya tenemos prefabricadas. A ver. Entonces vamos con la primera. ¿A qué personaje histórico te gustaría conocer? Ay, Dios mío, qué personaje qué pregunta tan complicada. O sea, bueno, a mí como personaje me encanta la figura de Leona Vicario, ¿no? Me parece, o sea, como una mujer realmente que se ha valorado desde hace poco, pero es una mujer súper potente que cambió la historia del país, se comprometió y se arriesgó muchísimo, pero además tenía una claridad intelectual impresionante, ¿no? Que se le ha reconocido poco, ¿no? Pero la construcción de lo que somos en este país se la debemos en buena medida a ella. Entonces me encantaría tomarme un cafecito con ella. ¿Tú a quién escogerías? Híjole, no sé. Nunca me habían hecho una pregunta así. A la doctora tampoco y la contestó. Bueno, pero yo no soy la entrevistada. No sé, yo creo a lo mejor Juana de Arco es muy
de las figuras más que me llaman más la atención. Muy bien. Yo siempre digo que Pablo Escobar, la verdad es que hizo cosas horribles, pero me gustaba mucho analizar la forma de pensar. El intelectual que ¿no? tuvo que ser para hacer para todo lograr lo lo que que hizo, hacía. sí. ¿De quién fue el primer concierto al que fuiste? Ay, el primer concierto. Yo creo que fue de Cepillín. Sí. Porque de niña vivía en Monterrey y estaba, o sea, justamente despegando Cepillín. Debe haber sido de los primeros. Y alguno también en Bellas Artes de música clásica, porque mis papás nos llevaban mucho ¿no? Cuando regresamos a vivir a México algún... ¿Y que recuerdas el que más hayas disfrutado de toda tu vida? No de Cepillín o sea, O a lo mejor sí, a lo mejor sí. puede ser. No, el de Ismael Serrano. Ismael Serrano vino a México en una gira que no me acuerdo cómo se llamaba, pero antes de la pandemia, y realmente es que me encantan sus conciertos, ¿no? Son muy sencillos, pero llevan una narrativa que te mete, ¿no? Por completo. Entonces, me gusta mucho él, pero en particular me gusta oírlo en conciertos. Ok, ¿tu primer concierto te acuerdas? Mi primer concierto creo que fue Luis Miguel. ¿Y fue el que más disfrutaste? No. ¿No? Vale. No, el que más disfruté, fue una banda que se llama 5 Seconds of Summer. Es como mi banda favorita. Entonces... El primero fue uno de Carmina Burana, de hecho de música clásica. Que a mi papá le gustaba muchísimo. Y me gustó. De ahí la verdad es que lo escucho mucho. Cuando tengo que trabajar, lo escucho. Y yo creo que el que más he disfrutado, pues alguno de Def Leppard, de rock. Me gusta más esa onda. Esta es buena. ¿Qué es lo primero que comprarías si te ganaras la lotería? Ay, Dios mío. A ver tú. Porque esa sí me descolocó completamente. Yo un coche, la verdad. Será lo primero. Yo una casa. A lo mejor. Ay, yo a lo mejor un caballo. ¿Sí? Sí, es que, o sea, bueno, yo siento que ya no necesito como nada, pero bueno, ustedes son mucho más jóvenes, entonces, así como un caballo muy bonito, ¿no? Reitero, en el rancho pues, tenemos caballos, pero son caballos, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor ¿Un sí. caballo? Sí. ¿Y cómo le pondrías el nombre? Tuve una yegua de niña que se llamaba Piki, entonces a lo mejor le pondría Piki y era así como, sí. Bueno, buenísimo. ¿En qué materia de la carrera eras buena? En derechos humanos. ¿Derechos humanos? Sí, en esa. Derecho civil también era buena y filosofía del derecho. La verdad es que me encantaban, esas tres, sí. ¿Tú en cuál eras buena? Bueno, todavía estás estudiando, pero... en penal, derecho penal e internacional público. Yo igual en penal era bueno. Nunca me gustó como para dedicarme a eso, pero... Y la última, estación favorita del año. Ay, es que yo tengo una cosa que a mí como que me encanta el cambio, entonces me encanta me encantan todas las estaciones del año porque me encanta que en primavera haga calor y entonces ya digo, me aburro del calor y entonces, ¿no? Que llegue el verano en la Ciudad de México con las lluvias, luego el otoño también que pues es como muy, ¿no? Acogedor, como que empieza, ¿no? Ya a hacer frío y todo, y el invierno, entonces no diría que tengo una favorita porque me encantan. Más de la transición. Las transiciones me gustan mucho. ¿Tú? A mí yo creo que sería el otoño. Ni tanto frío, ni tanto calor. El invierno 100%. No tolero el calor para nada. Sería invierno. Andy. Sí. Una última pregunta. ¿Cuál sería un libro que recomendarías a nosotros y a los que nos están viendo, puede ser o no de derecho, que te gustaría compartirnos? Pues uno de los libros, o sea, de mis libros favoritos, ¿no? Que no tiene mucho tiempo, es El murmullo de las abejas, ¿no? De Sofía Segovia, que es una escritora regiomontana. Me parece un libro bellísimo, o sea, de verdad, y yo además lo he recomendado mucho y todas las personas a las que se los he recomendado lo han leído y les ha gustado mucho, ¿no? Entonces lo recomiendo. Y también no me puedo decir que mis dos, digamos, aproximaciones a la literatura fueron y al feminismo fueron Mujercitas, que era típico que lo leyeras, pero para mí fue muy importante tener un personaje de referencia de una mujer que era distinta en la adolescencia, y Martín Garatuza de Vicente Rivapalacio, que es, yo lo he leído como 10 veces, ¿no? Pero me parece un libro maravilloso, más que te asoma la historia de México y es una novela entretenidísima, ¿no? Buenísimo.
Doctora, pues muchísimas gracias por abrirnos el espacio aquí en su oficina, abrirnos las puertas del instituto. Me encantó su filosofía de vida, sobre todo el tema de las redes de apoyo. Creo que es algo que yo me llevo, lo que le comentamos a todos nuestros entrevistados, que siempre es muy bonito porque salimos con alguna enseñanza y yo de verdad me quedo con eso. Le agradezco mucho el espacio, le agradezco mucho la apertura. Andy, también gracias por subirte a esta entrevista y por ayudarnos aquí a gestionarla. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven. Síganos en todas nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.